Hermanos, que Dios les bendiga. En esta hora les hago un mensaje de la Biblia, de la verdad de la Biblia. Escúchelo. Compártalo más adelante con vecinos, con amigos. Es interesante. Todo lo que predicamos de la Biblia es muy interesante y también muy necesario saberlo para así poder vivir y sirviendo a Dios y agradando a Dios en lo que hacemos y en lo que pensamos, en lo que o sea que la Biblia es un espejo. Es el espejo del alma. Usted se puede ver en la Biblia y la Biblia le va a decir a usted si está viviendo la palabra de Dios o no. Porque aquí tiene para todo. Si por ejemplo no tiene que esperar oír voces para predicar la Biblia. No. No tiene que oír voces que Dios le hable para predicar la Biblia. No. No. Dios habla a través de la Biblia. Él te lleva a la Biblia a lo que Él quiere que tú prediques o que hables o que hagas. Él a ti, no tú a Él. ¿Ah? Sí, no vas a enseñarle a Dios. No. Él te va a decir lo que hables. Me encuentro en la televisión digital, Pastor Lorenzo, televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra en la televisión. Hay muchos mensajes predicados y puede ver el que quiera, es gratis, no le cobro por ofrenda, no diezmo, porque para los gentiles es pecado recoger diezmos. Si usted no es judío, usted es gentil, ¿sí? Quiera o no quiera. Es ley de Dios, ¿sí? Así que en esta hora traigo un mensaje muy importante. Pero voy a orar para que sea que Dios nos habla a través de mí, a través de la Biblia. Padre de la gloria, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, yo clamo a ti, Padre Santo, para que me guíes con tu Santo Espíritu, Dios, y hables a través de mí y a través de la Biblia, Señor. Habla a tu pueblo, Dios, y al que no es tu pueblo, para que se haga pueblo de Dios, Señor. Para todo el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, porque yo siempre he predicado la verdad de la Biblia. No hay que enseñar tal como la Biblia dice. No va a meter ideas a usted. Enseñarle a Dios, preparar mensajes, preparar sermones. Eso no es bíblico. Es mejor esperar que Dios le muestre en qué parte de la Biblia quiere que usted predique. Pero no ayudarle a Dios. Dios no necesita a nadie que le ayude. Él es Dios y Él es sabio. Y nadie es más sabio que Dios, así que tenga cuidado. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra corra, Señor, como la lluvia, la envía a la tierra y trae fruto, así también tu palabra es enviada, Señor, y que traiga mucho fruto, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Gracias, Señor, porque sé que tú siempre me oyes. En esta hora traigo un mensaje diferente. Primeramente quiero que entienda o aprenda o escuche que la Biblia es un solo libro. Todo es inspirada por Dios. Pero aquí en la Biblia encontramos o existen dos iglesias.
la iglesia judía y la iglesia gentil, que Cristo está comprando todavía con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esta es la iglesia gentil. Así que si usted no es judío, usted es gentil, no importa qué raza sea. Y esta es la iglesia gentil, establecida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad que por gracia somos salvos, ¿eh? Así que Cristo viene y se dio por nosotros para comprarnos con su propia sangre. Por Jesús. Y quiero hablarle de que la iglesia judía nada tiene que ver con la de nosotros. Ellos recibieron una doctrina bajo la ley. Y nosotros estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Y bajo la ley, la iglesia de ellos, de los judíos, era ojo por ojo y diente por diente. Si usted le quebró un diente a una persona, esa tenía que quebrarle otro a usted. Era diente por diente y ojo por ojo, lo que sea. Pero así era bajo la ley, escrita por el profeta Moisés. Fue el que le dio este mandamiento, escrito en tablas. El Dios se lo dio a Moisés y Moisés a los judíos. Está en el libro de los Éxodos, capítulo 20 de Éxodos. De Éxodo. Gracias Jesús. Así que hay una diferencia. No confunda las dos iglesias, no. No. Porque en la iglesia, como dije, no había perdón. Cristo los trató de mandar, para poner el perdón en la iglesia judía, pero ellos no lo aceptaron. Estaba una profecía en Salmos 102. Tenía que haber una nueva generación, tenía que nacer un pueblo, un nuevo pueblo nuevo, ¿sí? Tenía que nacer. Y mismo Cristo en persona habló con Nicodemo y le dijo, en verdad te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua del Espíritu, tampoco puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no creyó al mensaje del Señor Jesucristo. Lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Así que no se equivoque, la iglesia judía es una muy diferente a la gentil. Él quería que nacieran de nuevo para poder comunicarse con ellos, como ahorita Dios se comunica con nosotros. Es lo que quiero yo hablarle. Dice la Biblia, aquí en el libro de los Hebreos, glorifícate, Padre, en este mensaje. Habla, Dios. Prepara los corazones para que reciban tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Gracias, porque yo sé que tú me has oído. Es lo que quiero enseñarle aquí a hoy. De las dos iglesias hay mucha diferencia. Si usted lee las cartas de Pablo de Corintios, ahí dice que la iglesia del Antiguo Testamento fue abolida. No se salvaron. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús el Señor como su Salvador. Él vino y les predicó y no creyeron. Ahora, la Biblia del Antiguo Testamento, escucha la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el libro de los Hebreos dice así. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, el 2, dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas. Dios se les habló por los profetas. En estos postreros días, ahora, en estos días de Jesús, de la muerte de Jesús para acá, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos habla a través de su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que ahora ya no nos habla el Señor por medio de profetas. Ahora nos habla por nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, nos lo dio. Lo envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Así que el Señor ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ya no habla por medio de un profeta. Recuerden que cuando sacó el pueblo de Israel, el profeta Moisés de Egipto, Dios hablaba a todo el pueblo de Israel, pero no a ellos, hablaba por medio del profeta Moisés. Y ellos hacían lo que el profeta les mandaba. ¿Sí? Habló por medio de profetas. También dice aquí, en Mateo, en Mateo 11, en versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Ahí se terminó el ministerio de los profetas. Ya no hubo profeta que hablase al pueblo de Jesús el Señor, ya no. Porque habla Cristo ahora y el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones y también envió, dice Corintios, el Espíritu Santo a nuestros cuerpos. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues hay un himno que dice, no sabéis que sois el templo. No sabéis que sois el templo. No sabéis que sois el templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, ¿verdad, Jesús? Y Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu de verdad, que el cual procede de mi Padre, es el Espíritu Santo del Padre, los enviaré para que esté con ustedes. Y aquí está ahorita el Espíritu Santo. Por eso Dios, la Biblia manda que adores al Padre y a Cristo, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda, te enseña a adorar al Padre y a Cristo, y Él te da las palabras para que lo adores. ¿Sabías esto? Así que ahora en este tiempo, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Ya no esperes que un profeta te hable a ti, o un pastor, o una pastora, o un evangelista, o un misionero que te hable a ti y te diga lo que tengas que hacer. No. No, es antibíblico, es en contra de la Biblia, en contra de Dios. Ya no hay profetas.
Eh, yo conozco a uno, él es un evangelista. Él se va a vacaciones y cuando regresa tiene ahí creo que dos hermanas profetas o que ya cuando llega ya le tienen una lista de lo que Dios les dijo a ellos que tenía que hacer el pastor, el evangelista. ¿Qué es lo que tenía que hablar? Eso es del diablo. Porque ahorita nadie le puede decir a un evangelista, a un pastor o a otra persona que tenga que hacer. No. Solamente el Espíritu Santo es el que habla ahorita, es el que llama a gente a predicar. El Espíritu Santo dice Hebreos, Hechos capítulo 13. Ahí está en la oración, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé a Saulo para la obra que los he llamado. Y lo llevó al campo misionero, a los dos. Allá echar el demonio que tenía Bar Jesús allá con el procónsul. Allá lo llevó. Así que el Espíritu Santo es el que llama a predicar y es el que lleva a donde Él te necesita que tú hables. No te va a decir el Espíritu Santo, ve a México, no. Así no trabaja la Biblia. El ejemplo lo puso el Espíritu Santo y ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Tuvimos el de Jehová, el ministerio de Jehová en el Antiguo Testamento, ahora tuvimos el ministerio de Cristo cuando vino. Cristo dijo, de hoy en adelante, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No dijo así dice Jehová, no dijo así, no. Porque es el ministerio de Jesucristo y Él es Dios también. ¿Sí? Y si lo probó, pues cuando llegó a la tumba de Lázaro le dijo, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y salió Lázaro, caminando. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, el que mandaba, es el ministerio de Cristo. Ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Por eso lo enseña en el libro de Hechos, capítulo 13. Donde estaban orando los hermanos, ahí estaba Saulo también. Y muchos hermanos hablando ahí en la iglesia de Antioquía. Y habló el Espíritu Santo y dijo, apartadme a Bernabé solo para la obra que los ha llamado. Y oraron, les las manos sobre ellos y los enviaron. Pero no dice a dónde. El Espíritu Santo los llevó allá con el procónsul, donde estaba el Bar Jesús, que era un falso profeta, que estaba no dejaba al procónsul oír el Evangelio. Pablo oró y lo puso ciego. El Espíritu Santo lo necesitaba ahí y lo llevó. Y así trabaja la Biblia. No trabaja que también otra cosa, mira, escucha, te voy a leer aquí, te voy a enseñar, donde dice en la 1 Samuel. En 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 5. O sea que cuando tenían problemas los israelitas, iban al profeta a que hablase con Dios por el problema para que resolver el problema que ellos tenían con la gente, con los sirios, con los que venían a atacarlos. Dice así, mira, 1 Samuel, dice así, 1 Samuel, te lo voy a leer del 4 y el 5, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, que eran ídolos, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, el profeta Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Sí? Y se reunieron en Mizpa y sacaron
agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y rasgó Samuel y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron y los precios principales y los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. O sea que en el Antiguo Testamento no hablaba Dios como habla ahora, a través de su hijo. Cristo todavía no venía a morir en la cruz, ni había nacido todavía Cristo. Los profetas eran los que resolvían los problemas del pueblo de Israel. No había la comunicación que hay ahora con Dios y el pueblo de Dios, no. Todo el tiempo usaban a un profeta. Así con Moisés los trajo por el desierto. Dios hablaba con Moisés, pero no hablaba con ellos. No se permitía. Así que, y dice aquí en Mateo 11:13, y en Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Ese fue el último profeta que hubo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el que presentó a Cristo Jesús. Y no hubo otro profeta más grande que él, dice el mismo Cristo hablando de él, gloria a Jesús. El último. Así que ahorita no hay profetas que te digan que tengas que hacer. No hay. Hay evangelistas, misioneros, pero no se ha oído que haya un profeta. Y los que hay, ya sabes. Dice en Mateo 11, en Samuel lo mismo. O sea, que la Biblia, ahora en el tiempo que estamos ahorita, ningún hombre, ya sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, o sea algún profeta que dicen ellos, apóstol, puede decir a otro que se va a morir. No. La Biblia no enseña eso. El único que sabe cuándo te vas a morir tú o cuando yo me voy a morir es Dios. Él sí sabe. ¿Sí? Y también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios habló al profeta Isaías. Y dijo, ve con el rey y dile que le doy que prepare su casa porque se va a morir. Fue el profeta Isaías, el rey Ezequías. Y dijo, prepara tu casa porque te vas a morir. Y se fue el profeta. Y entonces el rey Ezequías se puso a llorar y dice, Señor, cuando estoy más contento ya me quedé llevar. Dice que el profeta Isaías no salía de la ciudad todavía cuando Dios le dijo, hey, regrésate y dile a Isaías que le doy 15 años más de vida. ¿Sí? Dios hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora no habla por los profetas, Señor, no. Habla por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla ahora al predicador. Así que, en otras palabras, ningún profeta o pastor
o apóstol, ministerio de los apóstoles. Ese nomás fue cuando vivió Cristo aquí. Que ahorita que tiene el ministerio de apóstol, no, eso no es bíblico. No, Cristo lo usó para predicar él, hacer su libro del Nuevo del Testamento de la iglesia gentil. Gloria a Jesús. Pero ahora no podéis tener un ministerio. Ningún pastor puede tener un ministerio, pastora o evangelista, o que se haga profeta, porque ningún profeta está autorizado en el Nuevo Testamento trabajar, por ejemplo, trabajar o una pastora o un pastor, trabajar con un alcalde, con un gobernador, trabajar con la FBI o con otros que trabajan en el gobierno. O sea, no pueden ir no puede decirle un pastor o un evangelista o un profeta, no le puede decir al gobernador qué tenga que hacer, menos a un presidente. Esas personas que están haciendo eso, que están guiando a la misma autoridad a hacer lo que ellos dicen. Así le pasó aquí a un amigo mío. Él se iba a vacaciones, y cuando se regresaba a la iglesia tenía una lista ahí de los profetas que tenía. Mira lo que dice Dios que tú hagas, mira esto. Es el mismo diablo, ¿sí? Son los demonios que hacen eso. Y eso se ha visto mucho en la iglesia del Velo. Me disculpa, pero yo estuve ahí, pues estoy dando testimonio. Cree mucho en los sueños, ¿verdad? Cree mucho en las voces. Pero déjame decir, el libro de Mateo nos dice que Satanás lo puedes ver como ángel de luz, y también sus ministros de él. Tiene muchos ministros que ahorita andan por todo, con todos los pastores ignorantes que se hacen pastores por dinero, porque se hicieron ricos. Hay religiones que creen en la riqueza, en la grandeza. Ahí está Billy Graham, Oral Roberts, Maldonado, Kenneth Copeland, y también lo siento decirlo, pero la Elena White trabajaba con Billy Graham. Eso tiene el ministerio de la prosperidad en el Evangelio. Pero la Biblia no enseña que tú vengas a Cristo y que vas a ser rico. No, güey. El Evangelio, la Biblia, Dios nos la dio es para defenderte de Satanás. ¿Sí? Como dice en Mateo, que allí, en el libro de Mateo, nos habla que el Satanás se transforma en ángel de luz, y también sus ministros. Esos ángeles de Satanás andan por todo el mundo, agarran a esa gente ignorante de la Biblia para hablarles en la noche y decir: no, yo soy Cristo, yo soy Dios. Pero mentiras. ¿Y sabes cómo te das cuenta que no son de Dios? Examina esa voz que oíste con la Biblia. Si está en la Biblia, que un pastor puede hablarle a un gobernador o a un presidente y decirle que tenga que hacer. Eso no existe, no es bíblico. Dios no trabaja así, no.
Es un demonio que le está hablando, de los de Satanás, de los ministros de Satanás, que tiene, que están trabajando ahorita con mucha gente en el mundo, engañándolos, diciéndoles esto y diciéndoles lo otro, y todas son mentiras. Ahora, en el Antiguo Testamento, como he dicho, Dios hablaba por medio de profetas. Pero hay Hebreos que nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. También dice en Mateo 27. Mira que dice Mateo 27. Mateo 27 a 50. Y 51 dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, él abrió la puerta, partió el templo a la mitad y hubo paso libre para llegar al altar, para que tú vayas ahí a depositar tu ofrenda y adorar y oír la palabra que te van a predicar. Cristo abrió esa puerta, la que no tenían en el Antiguo Testamento la iglesia de los judíos israelitas, no la tenían. Tenían profetas para que Dios les hablara por medio del profeta. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió el camino para que tú vayas, y yo abrió la puerta para entrar al templo. Todo se rasgó por la mitad. Dios lo hizo para mí. Esto dice Mateo 11:13. ¿Sí? No, perdón. En Mateo el templo, cuando murió Jesús, el templo se partió a la mitad. Dice aquí Mateo capítulo 27, de versículos 50 al 51. Dice: Mas Jesús, habiendo clamado otra vez, entregó el Espíritu, murió en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que abrió la puerta a Cristo para que tú y yo, los gentiles, y también los judíos que se arrepienten y aceptan a Jesús, los griegos, todo el mundo, entre adentro del templo a depositar su ofrenda y a orar, a alabar a Dios. Hubo un cambio en los días que estamos viviendo, de 2000 años para acá. Así que el Señor ha hecho esto, de que ningún hombre está autorizado a profetizarle a otro hombre o mujer de ser un líder. No puede ser un pastor o un profeta o un evangelista o un apóstol, no puede ser un líder de la ley. No. El líder de la ley no tiene que ser un pastor,
ni un profeta. ¿Sabes por qué? Porque ahorita te voy a enseñar por qué aquí en el libro te voy a enseñar en el libro de Romanos. En el libro de Romanos. Los hechos, en Romanos capítulo 13. Bueno, te digo que la ley, que ya sean presidentes, gobernadores, alcaides, o FBI, o senadores, qué sé yo, todo lo que es del gabinete del gobierno, ahí no tenemos que ver nada nosotros. No. Los predicadores, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios estableció esta ley, mira que te voy a leer, que te voy a enseñar. Dice el libro de Romanos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres que no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es vengador de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Por eso nosotros los que predicamos la palabra, los que somos predicadores de la Biblia, no tenemos que darle órdenes al gobierno que tenga que hacer. Y si tú lo estás haciendo, tú estás pecando. Yo fui llamado para predicar la verdad de la Biblia, y la voy a predicar porque Dios me mandó. Y no hay demonio, no hay diablo que me pueda parar, porque dice la Biblia que ni las puertas del infierno pueden estar abiertas contra los que predicamos la verdad de la Biblia. ¿Sí? Dios me ha llamado para esto. Esta es la palabra que tuve hoy por este día. Esta es la palabra que he traído hoy, este día, para enseñarla, para predicarla, de parte de Dios, el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Él me ha traído aquí, en esta hora, y aquí seguiré cuantas veces me llame. Aquí estaré enseñando la palabra día y noche. Dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Sí? Toda aquella persona que teme o tiene miedo dice que es un demonio. Es un demonio
que le llega, porque Dios no pone temor en ninguna persona. Yo solamente, como he dicho, yo predico la palabra, enseño la palabra, lo que la palabra dice, y yo como predicador no puedo ordenarle a otra persona o predicar que se va a morir, que te vas a morir porque Dios me dijo. Dios no avisa a nadie cuándo se va a morir. Esta es la verdad de la Biblia, así que apréndetelo el mensaje, escúchalo. Ahora voy a orar por los que quieren aceptar a Cristo como su Salvador, el Padre de la Gloria. Yo como predicador, Señor, de tu palabra, tengo la autoridad de traer almas a los pies de Cristo. Solamente sígueme mis palabras, Señor Jesús. Y Señor Jesús, en esta hora, yo vengo ante tu presencia. Perdóname, Dios. Lávame con tu sangre mis pecados. Perdona todos mis pecados, Señor. Tú los conoces mejor que yo. Lávame con tu sangre inocente que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Y perdóname, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, Señor, si la has hecho, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora busca una iglesia donde prediquen la Trinidad del cielo, si no, salte de ahí. Y también bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordena Mateo 28, 19. Y el Señor Jesús estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora voy a orar por los enfermos, Padre de la gloria. Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo vengo ante tu presencia, Padre, para implorarte, para rogarte por los enfermos, Señor. Sánalos, Padre, si necesitan un milagro, dáselos, Padre. En el nombre santo de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Gracias, Dios. Amén y amén. ¿Cómo le vamos a poner?